La ponencia la va a presentar, pues yo creo que la mayor experta que hay ahora en España en Xylella fastidiosa, que es la doctora Blanca Landa. Es doctora ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba. Actualmente es investigadora científica en el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Córdoba. Y en vez de extenderme en su currículum, voy a decir lo que está haciendo ahora concretamente en relación con Xylella. Es la investigadora responsable del Consejo en 2 proyectos del Horizonte 2020 de la Unión Europea, una acción Marie Curie, un proyecto Eufresco y una acción COST, todas ellas sobre Xylella fastidiosa. Además, forma parte como experta nacional en Xylella fastidiosa en un comité que hay del Ministerio de Agricultura y ha formado parte de diversas auditorías, programas de formación, congresos, conferencias internacionales, también del Comité de Expertos en Xylella de la Junta de Andalucía, de la Organización Europea de Protección de Plantas, la EPPO, de la EFSA, y su laboratorio además es a nivel nacional responsable de caracterizar las poblaciones, de caracterizar genéticamente las poblaciones de Xylella fastidiosa de los distintos brotes aparecidos en España. Gracias, Esther. Bueno, durante la charla tengo la difícil tarea de intentar presentar conceptos básicos sobre la bacteria. Yo sé que muchos de vosotros pues tenéis ya gran conocimiento en esta bacteria, pero para algunos estudiantes quizás sea un patosistema nuevo, con lo cual es importante abordar una serie de conceptos clave, sin los cuales no sería capaz de entenderse algunas de las líneas de investigación que vamos desarrollando. Con lo cual, en cada uno de los apartados voy a intentar intercalar algunos de los resultados de los proyectos de investigación que Esther ha comentado, en los que participamos. Comentar que el equipo de investigación en Córdoba, en el Instituto de Agricultura Sostenible, está compuesto por mi compañero Juan Antonio Navas, que ya lo conocéis de esta mañana, Miguel Montes Borrego, y luego una serie de personal de apoyo y un becario predoctoral que acaba de incorporarse. Estos son los proyectos europeos en marcha en los que participamos tanto el CSIC como el IBIA y algunos centros de España como la Universidad de Girona. Y bueno, a nivel nacional, pues comentaros que actualmente existe un proyecto pendiente de resolución definitiva de línea de los proyectos de patógenos emergentes que intentará abordar de forma específica la problemática de Xylella fastidiosa en España. Porque los proyectos europeos que he hecho mención, cuando se solicitaron, Xylella fastidiosa no se la esperaba en España. O sea, sabíamos que era altamente probable que se detectase, pero bueno, cuando se solicitaron para realizar actividades que no tenían nada que ver con los problemas que tenemos en España. Con lo cual, este proyecto pues, puede abordar la problemática e intentaremos avanzar en aspectos básicos que son necesarios llevar a cabo. El problema, bueno, pues somos 13 centros de investigación, más de 42 investigadores y hemos tenido un recorte presupuestario, bueno, pues del 44%. La interprofesional del aceite de oliva, bueno, pues sensibilizada por la presión que los agricultores le está haciendo, pues estamos intentando llegar a un convenio de colaboración con ellos para que contribuyan a compensar gran parte de este recorte económico. Y esperamos que, bueno, que casi un año después de cuando salió la convocatoria, bueno, pues que seamos capaces de iniciar el proyecto, porque Xylella no entiende de fechas ni de resoluciones definitivas. Esta bacteria es un organismo de cuarentena. Un organismo de cuarentena en la Unión Europea significa que es un organismo perjudicial, con el cual hay que evitar a toda costa que entre en nuestro territorio. Hasta hace poco estaba en la lista 1, es decir, se consideraba que no estaba presente ni establecido en el territorio de la Unión Europea, pero debido a que en Italia ya se considera que el sur de Italia pues ya no se puede erradicar, ha pasado a la lista A2. Es una bacteria, que no me canso de repetir, el nombre fastidiosa hace referencia a la dificultad del crecimiento en el laboratorio y su aislamiento, y esto es lo que hace dificultar el desarrollo de líneas de investigación. Si no se dispone de cultivos puros de la bacteria, no se pueden llevar a cabo una serie de líneas de investigación que son necesarias. Xylella hace referencia a dónde está la bacteria confinada, es decir, exclusivamente en el xilema. Y otro aspecto importante es que tiene una gama de plantas huéspedes muy grande. Se han descrito más de 350 especies que pueden ser infectadas por la bacteria. Y esto no quiere decir que en todas se desarrolle enfermedad severa. Hay una gran parte de estas especies vegetales que son totalmente asintomáticas y que lo que hacen es que pueden actuar como vectores, o sea, como medio de propagación de la bacteria o de introducción a zonas donde la bacteria no estaba presente.
La bacteria tiene un ciclo de vida dual, en la planta se desarrolla única y exclusivamente en el xilema, pero se transmite por insectos vectores, en los cuales pues, sobrevive, se multiplica y hace que se transmita de árbol a árbol. Las enfermedades causadas por la bacteria, no voy a entrar a describirlas, son muchas, las más conocidas, la enfermedad Pierce de la vid, ya se conoce desde finales del siglo XIX, la clorosis variegada de los cítricos y una serie de enfermedades inespecíficas que se conocen como quemazones o chamuscado foliar, en almendro, en adelfa, en olivo, en cerezo, en arándano, pero también en una serie de árboles ornamentales y de sombra que son muy importantes, y forestales. Xylella fastidiosa, también hay que decir que no es una única cosa, es un conjunto de subespecies, de las cuales las tres más conocidas, descritas oficialmente, son fastidiosas, múltiples y paucas, pero conforme vamos conociendo más sobre somos capaces de secuenciar más genomas, pues se ha visto que existen otra serie de subespecies diferentes a las anteriores que son menos conocidas. ¿Por qué es importante conocer las subespecies que existen en una zona? Bueno, pues porque se ha visto que entre subespecies existe recombinación genética y dan lugar a nuevos variantes que pueden ser capaces de infectar nuevas especies vegetales. Es el caso de Morus, que es una recombinación genética entre fastidiosa y múltiples, y también pues porque si sabemos las subespecies que tenemos en una zona geográfica, pues podemos inferir un poco sobre la biología de esa subespecie, la potencial gama de plantas huéspedes a las que infectar o el origen putativo de esa introducción o de esa detección. Estos son los climas en los que la bacteria se ha descrito, los puntitos amarillos, bueno, son zonas climáticas con clima tropical, templado o semiárido. Y en esta diapositiva os muestro en distintos colores las distintas subespecies donde se habían descrito hasta relativamente hace pocos años. Era una bacteria que se pensaba solo estaba presente en el continente americano, hasta que en Europa, en octubre del 2013, se demuestra que está establecida en el sur de Italia, y a lo largo de los años pues, se ha ido detectando en distintos países de Europa. Quiero hacer hincapié en esta diapositiva, en la zona de Europa, veis que hay muchos puntitos de distintos colores. Continuamente en la prensa se dice que Xylella fastidiosa ha saltado de Italia a Francia, de Francia a las Baleares, de Baleares a Alicante, ahora ha saltado a Madrid, ahora a Almería, y bueno, es importante decir que las subespecies y los grupos genéticos que se están detectando en distintas zonas de Europa no son las mismas, con lo cual no es que la misma bacteria haya saltado de un sitio a otro, es que se trata de eventos de introducción o de establecimiento diferentes. Para diferenciar estos grupos genéticos se lleva a cabo un análisis de multilocus, que es el que llevamos a cabo en nuestro laboratorio. Se basa en la secuenciación de 7 genes y según la combinación de las frecuencias alélicas de cada uno, bueno, pues por el momento ya vamos por 83 grupos genéticos. Decir que desde la detección en Europa se han descrito como 25 grupos genéticos nuevos. Pues porque hemos estado viendo que se estaban introduciendo una cantidad de plantas procedentes sobre todo de Centroamérica de café, pues que han dado lugar a la detección de, creo que han sido más de 10 genotipos distintos de la bacteria solo de plantas de café importadas de Centroamérica. Además, con este análisis pues, nos puede indicar si ha existido recombinación genética entre distintas subespecies o genotipos. La situación en España es esta. En Alicante solo se ha detectado por el momento las subespecies múltiples y el grupo genético 6, y en cambio en las Islas Baleares detectamos un genotipo cercano al 73, pero que difería en una serie de genes. Esto lo que ha hecho es que en las Islas Baleares se hayan identificado 2 genotipos nuevos para la ciencia, uno de la subespecie pauco y uno de las subespecies múltiples. ¿Tiene esto una significación? Pues sí. Si somos capaces de identificar genotipos que ya estaban presentes o descritos en la literatura, bueno, pues podemos inferir el conocimiento que ya se ha avanzado en otro grupo de investigación a los genotipos que tenemos en nuestro país, pero si lo que hemos detectado son genotipos nuevos para la ciencia, bueno, pues podemos plantear la existencia de diferencias y que quizás no podamos utilizar la información disponible. Además, hemos secuenciado el genoma de 3 cepas que luego referiré a algún resultado. Por lo tanto, la situación en España es esta. Tenemos 3 subespecies y tenemos 5 genotipos. Decir que solo en las Islas Baleares hay más diversidad genética que en muchas zonas de California donde la bacteria se conoce desde hace más de 2 siglos.
con lo cual o hemos estado ciegos o es que no hemos estado prestando atención a la situación que teníamos en Europa. No solo nos ha pasado a nosotros, le ha pasado también a los franceses y a los italianos. Respecto a la bacteria, bueno, es una bacteria mesófila, ese es su crecimiento térmico, sensible a bajas temperaturas y ya temperaturas por encima de 34 grados pues limitan su supervivencia. Esto lo que hace es que tenga mayor prevalencia pues, en zonas con inviernos suaves. El investigador Sandy Purcell propuso unos límites de supervivencia de la bacteria en base a los mínimos invernales. Estos límites se hicieron solo para la subespecie fastidiosa en vid y aquí tenéis la distribución. Las zonas de colores rojos serían altamente favorables para que la bacteria sobreviva en invierno y lo que es importante es que, como ya he dicho, este modelo solo se desarrolló para una subespecie concreta, la que afecta a vid y el cultivo de la vid. En nuestro grupo de investigación, mi compañero Juan Antonio Navas, que ya lo conocéis, pues está estableciendo modelos más complejos que tienen en cuenta no solo las temperaturas mínimas invernales, sino una serie de parámetros climáticos y de condiciones que se sabe existen en zonas donde la bacteria está presente para estimar las zonas de mayor idoneidad para que, en caso de que la bacteria se introduzca, pues pueda desarrollarse. Como veis, las zonas donde se ha ido detectando la bacteria, bueno, pues son zonas de colores mucho más cálidos, más cercanos al rojo. Además, como ya he dicho, cada subespecie puede tener características biológicas distintas. Por ello, este modelo se está desarrollando pues, para las distintas subespecies en base a la información disponible. En nuestro grupo de investigación estamos actualmente desarrollando curvas de crecimiento a distintas temperaturas para optimar los óptimos térmicos de crecimiento de la bacteria, tanto en medios de cultivo artificiales como en savia del xilema, del olivo o del almendro, que lo realizaremos en el futuro, y ver si existen diferencias entre distintas subespecies, que parece que sí, y además de distintas cepas dentro de cada subespecie. Queremos llevarlo a cabo con todas las subespecies descritas hasta la fecha y sobre todo lo que es más importante pues para aislados que ha obtenido este marco en el IBIA y que son cepas españolas, porque lo que realmente interesa es saber cómo se van a comportar las cepas que tenemos en España. Además, lo que es importante también es determinar ¿qué ocurre en el xilema de la planta? Por ello, en colaboración con el doctor Luca Testi del Departamento de Agronomía de nuestro instituto, pues ha desarrollado unos sensores que son pinchados a distintas profundidades del xilema del olivo y estamos monitorizando durante todo el año la temperatura dentro del hace del xilema, en la raíz, en tronco y en ramas superiores, enfocados al norte o al sur con mayor o menor insolación a lo largo del año. Y bueno, lo que se está viendo es que las temperaturas dentro del árbol pues amortiguan mucho la temperatura externa, con lo cual se sabe que la bacteria a lo mejor no puede sobrevivir temperaturas invernales bajas, pero bueno, en el árbol, en el tronco y en las raíces pueden existir diferencias de 5 u 8 grados, con lo cual yo creo que esta información es importante para poder determinar qué es lo que está ocurriendo en el interior del árbol. Volvemos a refrescar el ciclo de vida de la bacteria. La bacteria está única y exclusivamente en el xilema, con lo cual en la prensa aparecen recomendaciones sobre tratamientos foliares para prevenir la bacteria, con lo cual, por favor, no hacer caso a los mismos. Y la bacteria solo se puede propagar de una planta a otra cuando un insecto vector se alimenta de la savia del xilema, adquiere la bacteria se multiplica en su aparato bucal y luego, al pasar de alimentarse de una planta enferma a una planta sana, la transmite, cerrando el ciclo de enfermedad. Los vectores son capaces, que tienen el potencial de transmitir la bacteria, pertenecen al orden Hemiptera, aquí tienen las familias más importantes. En Italia se han demostrado mediante experimentos de transmisión que Phileno spumario es el vector principal de esta bacteria, pero también Neophylenus campestris y Phileno italosinus son capaces de transmitirla. En muestreos que ha llevado a cabo la Consejería de Agricultura del grupo de mi compañera, pues han determinado la presencia tanto de Phileno spumario y Neophylenus campestris en las zonas afectadas. Y en un análisis conjunto entre el IBIA y nuestro laboratorio hemos visto que el 27% de los individuos de Phileno spumario eran positivos para la bacteria y que un 1,2% de los neofilenos también eran positivos para la bacteria.
Importante es también pues, que muchos de estos individuos se ha podido secuenciar el genotipo de la bacteria y obviamente lo que se esperaba es que corresponde a la subespecie múltiple, al grupo genético 6, que es el que se detecta en la planta. Tanto en las plantas como en los vectores solo hemos encontrado un único genotipo, el grupo genético 6 y la subespecie múltiple. Nos podemos plantear ¿qué es lo que hace que se determine que en algunas zonas del mundo se desarrollen epidemias severas de la bacteria o no? Pues que nunca, como fitopatóloga que soy, nunca podemos perder de vista el triángulo de la enfermedad. El resultado final de la situación catastrófica que se está viviendo en Italia, como veremos a continuación, o que existan plantas asintomáticas, depende de esta combinación de factores. La subespecie concreta y la cepa que tengamos en una zona determinada, si existen vectores eficientes o no para transmitirla, porque si Xylella está en un árbol infectado, pero no hay un vector que la transmite de árbol a árbol, la epidemia no se va a propagar. Y luego, ¿qué genotipo, qué planta huésped tenemos? En Italia se ha dado la confluencia de una subespecie pauca y un genotipo desconocido hasta la fecha para la ciencia, que es altamente virulento, unas variedades de olivo o Gladiolus salentina, que es altamente susceptible, y bueno, unas poblaciones de vectores tremendamente abundantes. Partimos de que el ambiente en toda la cuenca del Mediterráneo es altamente favorable para el desarrollo de la enfermedad. Con lo cual, la situación que se ha dado en Italia pues no tiene por qué repetirse en España, porque tenemos cepas distintas, variedades distintas y poblaciones del vector distintos, pero no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en otros sitios. La situación en Italia, bueno, estos son síntomas de inicio de síntomas en hojas, son muy inespecíficos, como veis. Van progresando la desecación de ramas hacia el interior del árbol, secando toda la copa. Estas son imágenes de zonas afectadas, una vista panorámica. Decir que, por lo que sea, el olivo es susceptible a dos subespecies fundamentales y distintos genotipos. Se ha descrito esta enfermedad no solo en Italia, sino se ha descrito en California, en Brasil, en Argentina, en las Islas Baleares y recientemente, como sabéis, en Madrid. En Italia se inició en una zona de Galípoli. El problema fue que cuando se identificó un problema que ya estaba ocurriendo hace muchos años, pues se estimó que eran unas 8.000 hectáreas las que estaban afectadas. Eso fue en octubre de 2013, bueno, pues a lo largo de 2014 y 2015 fueron apareciendo focos nuevos en distintas zonas, aunque se declaró un estado de emergencia y se impusieron una serie de medidas de obligado cumplimiento, hubo mucha controversia, la Fiscalía apoyó a movilización de agricultores y se frenó todo el proceso que había que llevar a cabo de erradicación, tratamiento contra los vectores y eliminación de cubiertas. La situación en la actualidad es que toda la provincia de Lecce, parte de Brindisi y Taranto, pues ya son zonas infectadas, es decir, zonas donde ya se ha dado por perdida la lucha por la bacteria, una zona de contención y una zona tampón donde habría que erradicar los árboles y que conforme va pasando los años pues se incrementan las zonas de detección. A diferencia de lo que ocurre en España, bueno, en Italia, en todas las zonas prospectadas, solo se ha descrito un genotipo de la bacteria, el ST53, y se ha detectado en más de 30 especies vegetales diferentes. Aquí tenéis unas imágenes de cómo a lo largo de los años va evolucionando la enfermedad. Esto es un árbol minerario de 2014-2016. Decir que, bueno, aquí pensáis que no puede empeorar, bueno, pues si vuelve al cabo del año, este árbol ya lo único que queda es el esqueleto. En nuestro grupo de investigación, en colaboración con los grupos italianos, pues hemos llevado a cabo un estudio de parcelas en zonas infectadas, monitorizando árbol a árbol pues la severidad de síntomas de la parcela y con esta escala que veis aquí. Esto nos ha permitido valorar cómo de rápido progresan las epidemias. Aquí veis, a lo largo de un año, bueno, hay parcelas con una incidencia de árboles afectados muy bajos, pues al cabo de un año pasan del 40 al 100% o del 30 a más del 70%. Y la severidad de síntomas, pues igual, de valores iniciales a valores ya de árboles prácticamente colapsados. ¿Cuál es la realidad de Italia? Se dice en la prensa que se han arrancado millones de olivos, que no han tenido luz, no ha sido efectiva la erradicación. La realidad es que estas son la superficie afectada por la bacteria. No quiere decir que 20 millones de olivos presenten síntomas, no todos tienen enfermedad, pero lo que sí es verdad es que la erradicación en estos años, en total,
desde que se inició el problema, se han arrancado menos de 3.000 árboles. Arrancado por erradicación impuesta por la normativa europea. Por eso en la prensa se dice que la Unión Europea va a iniciar medidas cautelares contra Italia, mientras que la eliminación fisiológica, es decir, plantaciones obsoletas o cambios de variedades, pues son más de 20.000 árboles. Quizás deberíamos plantearnos, bueno, pues que no intentar repetir los errores que se han cometido en Italia. En la prensa continuamente, bueno, pues aparecen noticias de los daños, de las superficies de olivos infectados, están cerrando muchos molinos y bueno, también es curioso ver que está la teoría de la conspiración, de que pues, si unen los puntos de aparición de focos, pues por donde iba a pasar un oleoducto, que la mafia está detrás, intereses inmobiliarios, bueno, cantidad de barbaridades de ese tipo, que lo más triste es que los medios de comunicación españoles se hacen eco y los dan como veraces. La situación en Córcega, bueno, pues apareció una planta que mostraba síntomas característicos de Xylella y fue un inspector, cuando iba a comprar a un centro comercial, decidió analizarla, dio positivo para Xylella. A partir de ahí, como ha indicado mi compañera Amparo, pues si tienes que prospectar todos los kilómetros alrededor del foco. La situación en octubre de 2017 era esta, pues que toda la isla de Córcega, a lo largo sobre todo de la zona cercana a la costa, pues estaba con focos de la bacteria. A diferencia de Italia, bueno, pues aquí son muchas las especies afectadas y lo curioso es que la gran mayoría son especies silvestres. Se ha detectado algún caso en algunas plantas de interés como el alcornoque, alguna encina, algún almendro, pero por lo que sea los genotipos parece que no afectan a cultivos de interés en la isla. Existe algún caso para cítricos, para vid, pero bueno, son estudios, para acebuche, higuera y encina, pero no son estudios, digamos, oficiales y se consideran como no confirmados. En Francia, en Córcega, se ha detectado la subespecie múltiple, también el genotipo 6 que tenemos aquí en Alicante y el 7, algún recombinante genético nuevo, alguna introducción de otra subespecie Sandy. Y se ha visto que a lo largo de toda la isla se ha hecho una prospección elevada de vectores potenciales de la bacteria y se han encontrado que Philenoe espumarius realmente está infectado por la bacteria. Y lo más interesante es que se han encontrado genes de la subespecie fastidiosa que por el momento no se han encontrado en la isla, con lo cual se piensa que es que todavía no se percibe la realidad de la variabilidad genética de Xylella fastidiosa en zonas donde está instalada. En la costa francesa también se han detectado focos, pero fundamentalmente en jardines y en rotondas. Y en este caso, bueno, pues se ha detectado también los genotipos 6 y 7 de múltiples y un caso concreto de la subespecie Pauca 53, solo en una planta en un jardín, que como sabéis es la que está causando los problemas tan importantes en Italia. Respecto a la situación en España, en Baleares, bueno, pues el problema apareció en un vivero. Cuando se empezó a prospectar la superficie alrededor del vivero, bueno, pues se vio realmente que Xylella fastidiosa estaba en toda la isla. No es que saltase de ese vivero a toda la isla, como se da a entender en los medios de comunicación, sino que conforme se ha ido ampliando la superficie que se muestrea, bueno, pues se está viendo que la situación a finales de año era de 547 plantas positivas, ahora es mayor, y 16 plantas huéspedes que se han demostrado infectadas por la bacteria. Aquí tenéis un resumen de la isla. Bueno, se ha detectado en Ibiza, en Mallorca y en Menorca. En Ibiza la diferencia es que solo por el momento se ha detectado Pauca, mientras que en Mallorca tenemos una gran variabilidad, como ya he indicado. La mayor cantidad de plantas afectadas o de muestras positivas son de olivo, de acebuche, de almendro y de vid. Y bueno, los datos a febrero de 2018 es que el 90% de esas plantas positivas ya habían sido eliminadas y que actualmente pues ya las islas no están con obligación de establecer la erradicación tal y como se dicta en la decisión de eliminar 100 árboles a la redonda, porque si no tendrían prácticamente que eliminar todos los árboles cultivados de la isla. Estos son los huéspedes de los que se ha detectado, no voy a entrar a describirlo, pero bueno, veis cultivos de interés. No quiere decir que haya muchos casos, por ejemplo, el caso del nogal, solo un nogal se ha mostrado infectado, pero bueno, se sabe que es huésped. Muchas plantas ornamentales, plantas de flora típica mediterránea, como las que veis ahí. Aquí veis síntomas en olivo, causados por dos subespecies, múltiples y pauca, en acebuche,
decir, bueno, que los acebuches típicos mallorquines, bueno, se veía que se estaban muriendo a lo largo de los años y se pensaba que era debido a la sequía que había ocurrido durante esos años, pero bueno, ahora se ha visto que no, que muchas de esas muertes de acebuche era debido a la bacteria. El caso de Alicante no voy a entrar a detallar, bueno, se detectó en Guadalest y seguidamente en Benimanté, y la situación actual es la que ha comentado mi compañera Amparo. Estas son todas las parcelas que han dado positivo. Vuelvo a repetir, no es que la bacteria desde ese foco inicial haya ido saltando de una parcela a otra, sino que cuando se ha hecho el incremento de prospecciones, pues se ha visto que está extendida por más zonas. Respecto a la sintomatología, esta es la sintomatología en almendro, decir que la enfermedad ya se conoce en California. Allí la incidencia de parcelas afectadas es alta, pero dentro de cada parcela el número de árboles afectados no se considera muy elevado. Y luego ocurre pérdida de la cosecha importante y también mortalidad de árboles. Lo que ocurre que, bueno, en California ya saben cuál es el insecto vector, las plantaciones tienen una duración en años mucho menor que la que tenemos aquí, allí más de 15-20 años no se considera que una plantación es productiva, con lo cual, bueno, pues se reemplaza y se convive con la bacteria. El problema persiste, como ya digo, en California y en determinadas zonas es un problema importante. Vuelvo a indicar, depende mucho de la combinación de las condiciones ambientales, los vectores que tengamos y la variedad. Vale. Aquí tenemos sintomatología en almendro, en Alicante, son muy similares, y decir, bueno, pues que en almendro estos son los grupos genéticos descritos, en Baleares se ha descrito la subespecie fastidiosa y múltiples, y en Alicante múltiples, pero genotipos diferentes, es decir, el genotipo que hay en almendro en Mallorca no es el que ha venido a Alicante, o el de Alicante no es el que ha ido a Mallorca, si queremos decir de dónde ha ido, o de un sitio a otro. En Madrid, bueno, pues sabéis que se ha detectado en un olivo recientemente, en la subespecie múltiple, se ha llevado a cabo inmediatamente la erradicación, se han arrancado más de 300 olivos y actualmente pues se están llevando a cabo análisis para ver el grado de extensión y por el momento no se han encontrado más positivos. En Almería se dio el caso de alguna planta positiva dentro de un invernadero de planta ornamental. Se piensa que la planta fue introducida desde un país diferente al nuestro y bueno, se está llevando a cabo ahora la trazabilidad para intentar identificar el origen de esas plantas positivas. Ya para resumir, bueno, ¿es posible el control de la bacteria? Bueno, vemos que existe una serie de dificultades que quedan ahí descritas, donde está la bacteria localizada en la planta, la gran gama de plantas huéspedes que se transmite por vectores. Por eso en nuestro grupo de investigación y en los proyectos de investigación europeos en los que participamos, pensamos que la forma en que podemos contribuir a frenar los problemas de Xylella es desarrollar nuevos protocolos de diagnóstico o avanzar en el conocimiento del genoma de las cepas de Xylella, estimar modelos de riego para ver qué zonas son más propensas a que la bacteria se establezca, que ya no voy a comentar porque ya lo he hecho con anterioridad, y desarrollar un sistema de teledetección. Participamos, tanto el IBIA como nosotros, en distintos ensayos ciegos de proyectos europeos y en la puesta a punto de técnicas de detección más sensibles. En nuestro grupo hemos desarrollado una metodología que permite diferenciar las distintas subespecies de una forma un poco más rápida que con los 7 genes, que es el protocolo oficial. También hemos participado en el análisis del genoma de la cepa italiana, que nos ha servido para ver con un análisis de pangenoma que la cepa de Italia es prácticamente idéntica a cepas de Costa Rica detectadas en adelfa y en café, con lo cual la hipótesis de que la bacteria se introdujo en planta ornamental pues queda apoyada. Y en este sentido, bueno, recientemente en colaboración con el IBIA y con el CNR hemos secuenciado 3 cepas españolas, estamos en el inicio de los análisis, pero nos estamos llevando sorpresas porque las cepas de Alicante, bueno, pues de distintas parcelas, lo que estamos viendo es que no son exactamente idénticas, con lo cual eso nos puede abrir distintas hipótesis que necesitarán ser abordadas en el futuro. Y la cepa de Mallorca que se ha secuenciado, pues también tiene, aunque es fastidiosa, tiene plásmidos que pertenecen a otras subespecies, con lo cual, bueno, pues la complejidad de esta bacteria queda patente con estos resultados iniciales. En colaboración con el JRC, a través de Pablo Zarco, que lidera la parte de las campañas aéreas,
y mi compañero Juan Antonio Navas en nuestro grupo que lidera la campaña a nivel de campo, bueno, pues hemos llevado a cabo una campaña de uso de teledetección para detección temprana de la bacteria. Lo que se hace, se adquieren imágenes con cámaras de alta resolución hiperespectrales y térmicas que permiten ver el perfil de la planta, hiperespectral de la planta y detectar cambios, tanto en la temperatura como en distintos pigmentos de la planta, que nos ha servido para ser capaces de predecir con un 80% de acierto las plantas que son asintomáticas frente a las sintomáticas. Nuestra idea es ahora intentar poner a punto, extrapolar esa tecnología con la colaboración de IBIA y de Sanidad Vegetal aquí en la Comunidad Valenciana para el caso de Alicante y de Almendro. La resistencia la quiero pasar rápido, pero es importante decirlo. Hasta ahora, la única forma que creemos pueda tener éxito en controlarse la bacteria una vez que está establecida, de forma, digamos, económicamente viable, es a través de la resistencia. Ya existen protocolos puestos a punto para evaluar distintos genotipos de olivos. Son procesos largos, tardan más de un año en desarrollarse síntomas. Y se está obteniendo información para olivos y nuestra idea es en el futuro, con este proyecto español, intentar ver la resistencia disponible pues, en plantas de vid, de almendro y de olivo de variedades españolas. Decir bueno, que la estrategia en Italia es diferente, se llevan a cabo inoculaciones en condiciones controladas, en campo, mediante injertos y son aproximaciones que habrá que evaluar en el futuro si podemos desarrollarlas. Se han mandado genotipos de españoles y de toda la cuenca del Mediterráneo a Italia para ser evaluados de la colección del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo de la Junta de Andalucía, del IFAPA, pero es importante que bueno, esos resultados van a servir para la cepa de Italia, porque están en las condiciones y la cepa que hay allí, con lo cual es muy importante que nosotros en España seamos capaces de llevar a cabo estudios con las cepas españolas. Ya para terminar las conclusiones, bueno, pues ¿cómo evolucionará el problema en España? Bueno, pues va a depender vuelvo a repetir, de las combinaciones que haya en cada zona particular, de variedades, de ambientes, de vectores y de la subespecie y el genotipo de la planta. Hay que tener en cuenta las plantas silvestres que pueden actuar como reservorio tanto para el vector como para la bacteria, con lo cual a día de hoy pues no somos capaces o no podemos predecir cómo evolucionará el problema. Para aquellos que tengáis interés, hay un libro publicado sobre la bacteria recientemente. La doctora Milagros López, mi compañera Esther Marcos y yo misma fuimos la editora, y decir que en este capítulo se recoge toda la actualidad disponible a nivel mundial y sobre todo europeo sobre esta bacteria. Es gratuito y lo podéis descargar en cualquier momento. Y finalmente, bueno, agradecer a todos mis compañeros, sobre todo del Grupo de Sanidad Vegetal de las Islas Baleares y de Valencia, ¿no?, con los que colaboramos e intentamos desarrollar medidas de lucha y avanzar en el conocimiento. A Esther Marcos, la responsable del Laboratorio Nacional de Referencia de Fitopatógenas, con la que tengo una estrecha colaboración y, por supuesto, a mis compañeros del Instituto de Agricultura Sostenible. Nada más.